Canal del Congreso presenta. Les doy la más cordial bienvenida a la serie 9/11, El Mundo 10 años después, en ocasión de los ataques terroristas del 2001 en contra de Estados Unidos que cambiaron el curso del mundo y de la historia. En 6 programas de debate y de reflexión queremos alumbrar junto con ustedes las claves del terrorismo internacional y compartir algunas de sus principales problemáticas, los contextos, sus formas, los móviles, las guerras, los actores y también sus consecuencias, pasando necesariamente por el terreno de la psicología del terrorismo, su lucha global y la relación con los medios de comunicación. Además, los ejes del terrorismo en América Latina y todas sus implicaciones para México. Un esfuerzo que nos daría una oportunidad para cerrar esta serie con un último programa dedicado a hacer un balance de los 10 años del 11 de septiembre. Soy Rina Musali, acompáñenme. En este primer programa de la serie queremos compartir junto con ustedes la problemática general del terrorismo, abordar los dilemas de su conceptualización, hablar del rumbo que ha tomado la política exterior de Estados Unidos y finalmente abordar las repercusiones políticas, económicas y sociales de la guerra del terror. El fenómeno del terrorismo marcó un antes y después en la historia del mundo tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, Washington y Pensilvania, coronando el golpe más espectacular en contra de la única superpotencia hegemónica después del fin de la Guerra Fría y derribando el mito de la invulnerabilidad de Estados Unidos. Aun cuando es imposible ubicar de forma exacta el nacimiento del fenómeno, las huellas del terrorismo han llevado a identificar sus raíces al inicio de nuestra era. Entre los primeros grupos que utilizaron el terror como forma de alcanzar un fin político se encuentran los Scari, pertenecientes a una rama musulmana chiita, la secta judía de los Sealots, los asesinos de Persia, los Tuks, activos en la India y Medio Oriente, además de las múltiples sociedades secretas ubicadas en China, Egipto e India. El terrorismo sistemático recibió un gran impulso a finales del siglo XIX con la propagación de ideologías y nacionalismos seculares tras la Revolución Francesa. Ira en Irlanda, la organización Narodnaya Volia, Voluntad Popular en la Rusia zarista, los grupos anarquistas en Francia, Italia, España y Estados Unidos. Grupos nacionalistas radicales como los macedonios, serbios y armenios, entre otros, quienes durante las siguientes décadas llevaron a cabo innumerables asesinatos políticos en contra de destacados hombres de Estado. Fue en los años 70 del siglo XX cuando el terrorismo se convirtió en un fenómeno multinacional, incluyendo una estrecha colaboración entre pequeños grupos terroristas que actuaban como suministradores de armas y equipo. Bajo este panorama, inició en 1988 Al-Qaeda, convirtiéndose en una organización de nodos representada en diversos países. El terrorismo no ha sido exclusivo de una época o de una región, y no existen parámetros claros y concisos para entenderlo, sino hay que ubicarlos en un espacio y tiempo determinado para encontrarle su razón de ser. Las condiciones de su desarrollo se han adaptado, mutado, diversificado y complejizado. Nos acompañan en esta mesa de debate y de reflexión la doctora Claudia Calvin. Ella es doctora general del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI.
Tenemos también al embajador, es el embajador Walter Astier Burgos. Él es embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano y actualmente es catedrático del CIDE y del TEC. Embajador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado. Y por supuesto tenemos también a la doctora María Cristina Rosas. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y, por cierto, autora de numerosos libros y publicaciones sobre el terrorismo internacional. Muchísimas gracias, Cristina, por compartir esta mesa con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Claudia, hasta ahora muchos han considerado el 11 de septiembre como la fecha más emblemática del siglo XXI. ¿Esto es así? ¿En tan solo unas horas se volcó la agenda internacional? Rina, pues el 11 de septiembre, sin duda alguna, una fecha paradigmática, pero con la finalidad con la que nos has convocado de contextualizar, yo diría que hay que dar un paso atrás y creo que la caída del muro de Berlín sería el antecedente y precedente inmediato. Claro, la caída del muro de Berlín implicó el derrumbe no solo del muro, sino de las certezas que daba el mundo bipolar. Y al caerse el muro de Berlín, se cayeron no solo la certeza de las interpretaciones de la realidad internacional, sino que emergieron actores que habían estado presentes, pero que habían estado contenidos en los muros ideológicos, geográficos, territoriales, analíticos y mediáticos, ¿no? Entonces yo me atrevería a decir que es una fecha importantísima, pero no se puede descontextualizar del precedente, de los hechos, del resurgimiento de viejos, nuevos actores, de los actores que han estado y siguen presentes y que significó en muchos sentidos efectivamente una nueva forma de empezar a entender y visualizar el mundo hacia adelante, una nueva forma de pensar el terrorismo y la seguridad y por supuesto una nueva forma en la que los ciudadanos tenemos que pensar qué significa el mundo y las relaciones internacionales para todos. Las fronteras llegaron a nuestra casa y yo creo que ese es uno de los grandes cambios y el 9/11 lo representa y simboliza en ese sentido. Embajador, cuando termina la Guerra Fría, el mundo atestigua un declive en los presupuestos militares, pero también el florecimiento de una agenda de desarrollo económico y social que toca las puertas al sistema de Naciones Unidas. En ese sentido y desde su punto de vista, el 11 de septiembre entierra esta perspectiva. Bueno, mira, yo creo que es muy importante recordar lo que teníamos, como dice Claudia, un poco atrás. El muro de Berlín, terminó la Guerra Fría y demás. Y en ese momento el gran debate internacional que surgió fue el de la seguridad internacional. Dejaron de prevalecer las amenazas a la seguridad internacional de la guerra bipolar, la confrontación este-oeste, y resultó que por el enfoque bipolar de la Guerra Fría se habían pasado por alto muchísimas amenazas a la seguridad internacional que estaban presentes ahí. Entonces vino un gran debate internacional a partir del fin de la Guerra Fría sobre cuáles son las nuevas amenazas a la seguridad internacional. Y en ese gran debate estábamos, y ahí surgieron grandes temas, de los cuales seguro hablará María Cristina, como el de la seguridad humana y demás, para conformar, el debate era para conformar cuál es la agenda de seguridad del siglo XXI de la época de la posguerra fría. Y en eso ocurrieron los atentados del 11 de septiembre. ¿Qué implicaciones? Muchísimas. Porque de golpe, en un día, en unos minutos, la agenda de seguridad que comenzaba a centrarse en el tema de la seguridad humana, es decir, que la seguridad debía tener como centro a las personas, pasó otra vez, como en la Guerra Fría, a centrarse en la seguridad del Estado nuevamente. Y esa es, yo creo, la gran tragedia que hemos vivido, y que si ilusamente los terroristas pensaron que con lo que hicieron el 11 de septiembre iban a sacar de Estados Unidos de su región, pues resultó exactamente lo opuesto. Es lo que hemos venido viviendo estos últimos 10 años. Cristina, el concepto de seguridad debe de pasar por la agenda de desarrollo económico y social. Pienso por un momento si el desarrollo político, económico, social y hasta medioambiental de los países nos llevan a generar sociedades más prósperas, sociedades más estables y por lo tanto menos propensas a generar tensiones y conflictos. ¿Qué nos dices? Bueno, de entrada yo te diría que debe haber una relación simbiótica entre seguridad y desarrollo. No puedes tener seguridad sin desarrollo, ni desarrollo sin seguridad.
Ahora, respecto a lo que decían los colegas hace un momento, la década de los 90, en cuanto termina la Guerra Fría, es una década de desarrollo. Hay que ver la gran cantidad de cumbres internacionales auspiciadas por Naciones Unidas, dedicadas a temas de desarrollo social en Copenhague, la Cumbre Internacional de la Mujer, la Cumbre de Asentamientos Humanos en Estambul, la Cumbre Mundial de la Infancia. Es decir, tenemos una serie de reflexiones sobre las personas, sobre los temas de desarrollo, que es un cambio muy importante respecto a lo que vimos en la Guerra Fría, cuando todo era seguridad. Y además con una visión muy estatocéntrica y militarista. Yo pienso que en los 90 avanzamos mucho en la incorporación en la agenda internacional de los temas de desarrollo, justamente con vistas a la cumbre de desarrollo social que fue en el año 95 en Copenhague. Previamente, en 94, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo introduce el concepto de la seguridad humana, un concepto que resulta innovador porque, a diferencia de cómo se definía la seguridad en Guerra Fría, en función de estados, militarista, lo que propone el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es un concepto de seguridad centrado en las personas. Y entonces se afirma en esta definición de seguridad humana que todo aquello que le cause malestar a las personas, trátese del deterioro ambiental, trátese del desempleo, de las epidemias, de la falta de acceso a servicios educativos, etcétera, puede derivar en amenazas a la seguridad. Por supuesto. Entonces, yo siento que fue un avance conceptual, metodológico muy importante el que vivimos en la década de los 90, que lamentablemente, como dice el embajador Astier, se pierde con los atentados del 11 de septiembre de 2001. Yo me atrevería a afirmar inclusive que la gran víctima del 11 de septiembre, además de las víctimas inmediatas que ya conocemos, sería el debate sobre la agenda de seguridad humana. Porque en adelante, a partir del 11 de septiembre de 2001, regresamos a un concepto militarista de la seguridad. A una economía de guerra también. A una economía de guerra, a un concepto muy parecido a como caracterizábamos la seguridad de la Guerra Fría. Sí, increíble. Es decir, tenemos que, alumbrar un concepto de seguridad basado en su multidimensionalidad, ¿no? Por así decirlo. Así es. Claudia, con la Guerra Fría el mundo era mucho más predecible, es decir, el mundo se simplificaba a un antagonismo de dos potencias y ahora nos enfrentamos a un mundo del todo distinto, un mundo con guerras no convencionales, a un mundo que tiene amenazas transnacionales y a enemigos más difusos y volátiles. Sí, por supuesto que sí, Rina. La certeza de la Guerra Fría era que tú sabías con quién te estabas peleando. Claro. Y bueno, no hay nada más claro para planear y pensar en las políticas que saber en contra de quién estás y analizar el contexto, la situación, la estructura financiera, económica, tecnológica. Claro. Cuando cuando el campo de enfrente, en el campo de enfrente surgen una multiplicidad de actores que juegan con sus propias agendas, que formaban parte de países con los que tú firmaste un acuerdo, pero que ya no están bajo el mismo paraguas legal internacional, se complica la situación. Tienes no solo a los actores tradicionales, sino tienes toda una estructura de poder, de información, de desarrollo tecnológico que antes respondía a gobiernos específicos y que ya no responde a gobiernos. Claro. Tienes una estructura de seguridad que pues prácticamente da rienda suelta a los mercenarios, a un nuevo grupo de actores que tienen información, tecnología, conocimiento y que literalmente se venden al mejor postor. Claro. Y de la misma forma tienes el surgimiento de, como decía, de nuevas fronteras, y hay un actor que es fundamental y muy importante en esto, que son los medios de comunicación. Claro. No podemos entender lo que está sucediendo en el mundo si no comprendemos que los medios de comunicación han sido el factor clave. El paradigma CNN ha ido de la mano con la caída del muro de Berlín, con la guerra del Golfo Pérsico, en fin, con cada uno de los acontecimientos, y esto significa que las guerras, los ataques, la violencia la tenemos en la sala de nuestra casa. Desayunamos viendo y escuchando información sobre la guerra, cenamos escuchando información, platicamos, la tenemos en el radio, y estamos tan acostumbrados ya a la estética de la violencia que el terrorismo se ha convertido en un tema de conversación, y los medios de comunicación han jugado un papel relevante y también forma parte de la estrategia de los terroristas, ¿no? Claro, embajador, de alguna manera Claudia nos ha hablado de la guerra, de esta violencia, cómo el terrorismo se imbrica, por así decirlo, en nuestra vida cotidiana. En ese sentido,
¿El terrorismo nace con el 11 de septiembre o más bien estamos hablando de un fenómeno de viejo aliento, de larga cuña, que adquiere un protagonismo en la escena del 11 de septiembre? No, se calcula que el terrorismo, como lo conocemos, inició como por ahí desde el siglo XII, una cosa por el estilo. Pero ya hablando en nuestra época contemporánea, debemos recordarnos de dónde surgió el problema del terrorismo actual fundamentalista islámico, claro, que fue a raíz de la invasión de la Unión Soviética de Afganistán, y el apoyo que entonces, en esa época, el gobierno de Ronald Reagan brindó a los muyadines, los rebeldes afganos que luchaban contra los soviéticos. Claro. Y en eso, bueno, pues la CIA les dio dinero, entrenamiento, armas, para que pudieran resistir a la invasión soviética. Pero después, por la invasión de Estados Unidos de Irak, pues se volvieron en su contra y empezaron ahí los ataques terroristas que pues hemos visto en África, en el Medio Oriente, que remataron en Nueva York, en Washington, en Londres y en Madrid. Claro. Entonces, esa es la versión, digamos, moderna del terrorismo, que es de muy larga data. Ahora, pienso un poco en estos ataques terroristas, pensemos en estas torres gemelas en donde están estrellándose los aviones. ¿Cuál fue realmente el objetivo de Osama Bin Laden? Por así decirlo, hacer añicos la imagen de Estados Unidos como una superpotencia invencible, exponer ante los ojos del mundo estos límites del poderío estadounidense, Cristina. Yo creo que no debemos de perder de vista que el terrorismo es un método. Claro. Es un medio, no es el fin. Es un recurso al que acuden diversas entidades con una finalidad política, con la idea de enviar un mensaje. Claro. ¿Sí? Entonces, esto distingue al terrorismo de cualquier otra forma de violencia. No es violencia sin sentido, es violencia, uso del terror con fines políticos. Claro. Y como decía Walter, el uso del terrorismo, el uso del terror por parte de las sociedades es tan antiguo como la historia de la humanidad. ¿Qué quería señalar Osama Bin Laden? ¿Qué quería apuntar con estas acciones? ¿Qué quería hacer Al-Qaeda? Pues se ha especulado mucho al respecto, se dice que era una forma de mostrar una inconformidad respecto a la política exterior de Estados Unidos hacia el Medio Oriente. Claro. En todo acto terrorista también es importante vislumbrar que hay víctimas inmediatas, que desafortunadamente las tienen que haber, porque se busca un impacto mediático. Ahora Claudia hablaba de los medios. Se busca un impacto mediático, pero lo más importante es el mensaje que se busca transmitir. Claro. Generalmente la víctima inmediata no es el destinatario de ese mensaje. No es el destinatario final, por así decirlo. Efectivamente. Claro. Entonces creo que esos son algunos de los elementos del terrorismo moderno. El impacto mediático, algo que sea muy espectacular, ¿sí? Tomar en cuenta que aunque desafortunadamente hay víctimas inmediatas, esas no son las destinatarias del mensaje. Y bueno, siguiendo con lo que vimos el 11 de septiembre, el destinatario era Estados Unidos y aparentemente su política exterior hacia la región del Medio Oriente. Bueno, lo que nos comenta de alguna manera la doctora Rosas es muy importante, porque entonces, Cristina, me viene un poco lo que decía Walter Laqueur, que es el padre del terrorismo, como se le considera. Él decía que hay más de cientos de definiciones sobre el terrorismo y que su solo término abarcaba una serie de acciones colectivas que utilizaban la violencia y que se mostraban en diferentes coyunturas, contextos y condiciones. En ese sentido, nos has caracterizado ya el terrorismo moderno. Claudia o embajador, ¿les gustaría agregar algo a esta respuesta, algunas otras características para el terrorismo? Uno de los grandes problemas que hay en el terrorismo, como en otros de los principales componentes de las relaciones internacionales como concepto de seguridad internacional, es la subjetividad del problema. Claro. Es decir, definir terrorismo es tan subjetivo, hay miles, como tú decías, de definiciones, pero en fin, depende de quién esté dando la definición, es su enfoque. Recordemos, por ejemplo, en los años 80 del siglo pasado, la crisis centroamericana que supimos por la enemistad entre Nicaragua sandinista y Ronald Reagan, pues el gobierno de Estados Unidos armó a los contras en Honduras y demás. Y eso, bueno, pues eran agentes subversivos financiados y entrenados por la CIA. Claro. Sin embargo, Reagan los llegó a llamar Freedom Fighters, ¿verdad? Para unos esos eran terroristas, viles terroristas, y para otros eran luchadores por la democracia y demás. Y así ha sido a lo largo de la historia.
las guerrillas que lucharon contra la intervención francesa aquí en México, ¿verdad? Pues para nosotros eran patriotas defendiendo su país, la soberanía. Para los franceses eran viles asesinos y terroristas. Entonces depende de quién es el que está juzgando. Claro. Entonces aquí se puede hablar de un nudo de debate, por así decirlo, un puntal de debate. Entonces, ¿qué pasa, Claudia, cuando varios grupos terroristas, utilizan la guerra del terror, utilizan estas prácticas y estos métodos para liberar a sus pueblos de la opresión, de las tiranías, de la intervención extranjera? Es más, estoy hasta pensando en el terrorismo nacionalista separatista, hasta quieren alcanzar la autonomía y la independencia de un país. Entonces, aquí, ¿qué pasa? ¿Los medios justifican los fines? Rina, bueno, creo que estás tocando una línea muy clara y que además la señalaba, claro, el embajador, por supuesto, porque ¿qué sucede? Se vinculan, y lo mencionábamos, la caída, vuelvo al tema del muro de Berlín, acaba con las certezas. Antes se tenía la certeza de quiénes eran los defensores, dependiendo del lado de la muralla, ¿no? Y del muro, quiénes eran los defensores de la libertad y quiénes eran los detractores de la libertad. Ahora resulta que hay muchos defensores porque existen tantas causas como herramientas y medios para defenderla. Entonces, los defensores de la soberanía, de la integridad, de un lado y del otro, juegan con las mismas herramientas y tienen los mismos argumentos. Sería fantástico poder hacer un listado de los argumentos de defensa del territorio y de las libertades y nos encontramos con lo mismo. Entonces, ¿quién tiene razón? Se acabaron las certezas. Ese es el gran problema. Ese es el gran dilema. Los terroristas son los libertadores son los... ¿Quién define? El que da los recursos, el que tiene la tecnología, el que manda el medio. Bueno, y lo vemos ahora en México. Vuelvo al tema de los medios de comunicación. Resulta que los medios de comunicación se han convertido en rehenes de la violencia también, ¿no? Entonces, ¿en dónde estamos? Me llama mucho la atención lo que dice Claudia. Esto también me lleva, con lo que también han comentado aquí en esta mesa, me lleva a otro punto de debate. Sabemos que el mundo no se ha puesto de acuerdo en una convención internacional sobre el terrorismo. Me gustaría que me comenten sobre los obstáculos, los focos rojos que ven. Bueno, el problema de inicio es este. ¿Qué es terrorismo y qué significa para cada quien? Por supuesto. Entonces, bueno, si tú le preguntas a los miembros del Consejo de Seguridad que definan quién es terrorismo y quiénes son terroristas, quiénes son, no se van a poner de acuerdo. Entonces va a ser imposible aprobar una convención internacional bajo patrocinio de Naciones Unidas para combatir el terrorismo, porque hay que comenzar a definir quiénes son terrorismos. Y un país va a decir, de acuerdo a sus intereses, estos son terroristas, y otro va a decir, estos no son terroristas, están luchando por la independencia y la soberanía de o por su fines país. Sagrados, ¿no? También, claro, su religión. Su religión. Cristina. Yo pienso que es muy conveniente que no haya una definición de consenso sobre terrorismo, porque entonces cada país puede usar la acepción de terrorismo que conviene a sus intereses. El concepto puede mutar. Estados Unidos puede tener su concepción referida a Al-Qaeda, referida a las acciones de los mujahidines, etcétera. Rusia puede pensar, no sé, en lo que ocurre en Chechenia, China pensando en lo que pasa en la provincia de Xinjiang. Entonces, me llama mucho la atención lo que reflexionaba Walter a propósito de cómo según quien califica la acción, se es o no es terrorista. Los movimientos de liberación nacional que vimos en el continente africano o en Asia, a muchos de esos líderes, a Patricio Lumumba, por ejemplo, lo tachaban de terrorista. Para su pueblo es un luchador por la libertad, y otro tanto aplica a diversos líderes que buscaron la independencia. Tú preguntabas que si el fin justifica los medios. Bueno, en algunas circunstancias pareciera que la imposibilidad del diálogo o de ventilar o desahogar las agendas por canales tradicionales no se puede conseguir. Es lo que ha pasado con los palestinos e Israel. Por eso surgió la OLP, y por eso la OLP en sus inicios se abocó al terrorismo, porque no encontraba una vía para dialogar y conseguir con Israel un consenso y elementos para la negociación. No estoy justificando el terrorismo, pero cuando se cierran los canales, ¿qué haces? Ahora, sí, embajador. Otro, es interesante recordar el caso de Israel. Los grandes líderes de la independencia de Israel en su momento usaron tácticas terroristas en contra de los británicos, como el bombardeo del Hotel Rey David. Y en ese momento fueron acusados de terroristas por la comunidad internacional y los ingleses.
Después que se independizaron, bueno, fueron los grandes líderes independentistas de Israel que ahora luchan con una causa, Claro. pues, contraria, Claro. pero similar. Creo que es un ejemplo muy emblemático, pero a ver, también me lleva a otro punto de debate, el terrorismo de Estado. Es decir, o sea, estamos hablando que el Estado puede utilizar esta plataforma de instituciones, de recursos para utilizar guerra del terror, métodos y prácticas terroristas en contra de los civiles. Es decir, aquí el Estado no necesita justificación. O sea, también este debate del terrorismo de Estado también está dentro de los focos rojos para alcanzar una concepción general del terrorismo. Permíteme que... Claro. Mira, sí, los grandes teóricos del terrorismo consideran que hay dos grandes vertientes del terrorismo. Sí. Lo que se llama el terrorismo independentista, Claro. que es como los que mencionamos, los israelitas en su momento, Sí, o los palestinos, que buscan cambiar el status quo. Pero hay lo que se llama el terrorismo vigilante, que es el terrorismo de Estado para mantener precisamente el status quo. Y esto pues, fue lo que aplicó Stalin en su momento, Hitler o Franco o Mussolini, fue un terrorismo de Estado, aterrorizar a la gente para que no hubiera cambios y ellos poder tener el dominio. Y un poco, desgraciadamente, a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre, lo que hemos visto pues, son las dos versiones. El terrorismo independentista, digamos, de los fundamentalistas, que lo que buscaban era modificar un status quo. ¿Cuál era? Sacar a Estados Unidos de la región islámica. Pero de ahí vino la lucha antiterrorista, que mucho ha tenido de un terrorismo de Estado por todas las violaciones de los derechos humanos, las torturas, etcétera. Ahí tenemos los dos ejemplos. Claudia, me llama la atención un poco lo que se ha comentado acá. Hemos dicho que, bueno, pues el terrorismo es un método, no es un fin en sí mismo, que es violencia, pero no toda forma de violencia constituye terrorismo. Hemos hablado de esta semilla del inconformismo político, que siempre está, esos objetivos políticos dentro de los ataques terroristas. Pero, ¿dónde queda la sociedad? ¿Se utiliza la sociedad como carne de cañón? Pues, claro, la sociedad es la receptora de la información sobre el tema. Y esto que dices me lleva a dos preguntas, una que la dejo volando y que tiene que ver con lo que han planteado el embajador y la doctora, que es, bueno, el 9-11, 11-9, el 11 de septiembre, nos lleva a pensar que ya la paz va a ser inexistente, porque no estamos en un estado de guerra, pero vivimos con la amenaza terrorista, y vivimos en un estado terrorista, con actores terroristas. Sin embargo, pensamos que vivimos en paz. En fin, simplemente pongo la pregunta, porque esa es una pregunta obligada para el debate de lo que estás haciendo, ¿no? Y el otro tema, bueno, efectivamente, la sociedad sigue siendo la receptora. Finalmente, si pensamos en la ecuación terroristas objetivos, ¿no? El terrorismo como un medio, y uno de los medios complementarios de los actos terroristas son los medios de comunicación, y en la actualidad las redes sociales. ¿Quiénes son los receptores? Los ciudadanos. Los ciudadanos son parte de la ecuación del proceso terrorista y son parte de la planeación. Y bueno, lo podíamos ver, por ejemplo, desde el caso de las Brigadas Rojas, que hacían la mayor parte de sus actos, los cometían miércoles y sábados, porque los jueves había una mayor circulación de periódicos y los domingos había mayor circulación de periódicos. Entonces, parte de la planeación implicaba considerar a quién tenía que llegar la información para ejercer presión indirecta. Entonces, es una ecuación, es un y también tablero, de ahí ¿no? surge este concepto del terrorismo urbano, ¿no? O sea, por la cuestión de los medios de comunicación, ¿no? Sí, pues Mira, son parte de la herramienta, claro. No te lo explicarías en gran medida sin la difusión. Claro, ¿De qué sirve tú que decapites a 20 gentes y nadie se va a enterar? El chiste de esa brutalidad es impactar y crear terror, entonces necesita que eso se publique. Pero el otro punto que mencionabas, la gran víctima del terrorismo son los derechos humanos. Claro. Es el daño colateral más grande. Los terroristas, bueno, matan, descuartizan, queman, no sé qué. Y la lucha antiterrorista también empieza a violar los derechos humanos en su afán de combatir a los terroristas. Entonces, por los dos lados es el gran perdedor. Lo que sí quisiera comentar en esta línea es que es fundamental el apoyo que la sociedad le pueda dar a los terroristas.
Sí. Y es fundamental el apoyo que no le dé la sociedad a los terroristas. Pienso en el caso del Frente de Liberación de Quebec, que en los años 60 y 70, pues recurre al uso del terror para reivindicar la soberanía quebequense, pero no hubo apoyo social. Entonces, el Frente de Liberación de Quebec, sus miembros fueron arrestados, fueron deportados, a purgar sus condenas a otros países, después se les perdonó, regresaron a Canadá. ¿Cuál es el punto aquí? El apoyo social. Para que la causa terrorista pueda prosperar se requiere el apoyo social. Hay que comprar las mentes y los corazones de la sociedad. La causa palestina tuvo las mentes y los corazones de los palestinos con la OLP y las acciones terroristas que realizó en sus inicios. Posteriormente la gente ya no quiere eso, no quiere el uso del terror como una vía para refrendar la causa palestina, y entonces llega la negociación con Israel. Entonces el apoyo social a mí me parece nodal. Es fundamental. El apoyo social también se puede dejar ver con este índice de popularidad. Pienso en Osama Bin Laden. Al principio tenía un gran índice de popularidad y conforme pasó el tiempo iba bajando en los países árabes. ¿Algo que quieran comentar? Tienes toda la razón, pero es decir, ya mencionaban antes, bueno, eso es lo que trata el problema de la definición del terrorismo. Para el mundo, para Occidente en general, bueno, pues fue un criminal que cometió un acto horrendo allá en Estados Unidos y demás. Sin embargo, para el mundo árabe, pues era un héroe que luchaba por la causa de ellos, y etc. A lo paso del tiempo, pues pasó que sus atrocidades y los problemas que le estaban ocasionando al mundo árabe, pues hicieron que perdiera apoyo social. Popularidad, apoyo social, ¿eh? Pero de todas maneras sabemos que en el mundo árabe, pues hay mucha gente lo sigue viendo como un gran mártir. Claro, y además el terrorismo no nada más atenta contra las democracias, sino también contra las autocracias, estos regímenes longevos y cerrados, ¿no? Claro. O sea, es un arma que se puede utilizar en contra del status quo, ¿no? Claro. Vamos a un corte, estamos en la serie 911, El Mundo 10 años después. Síganos, estamos aquí en el canal del Congreso. Hay que entender que con la desaparición de Osama Bin Laden no desapareció Al-Qaeda, sino que por el contrario, su hueco ya ha sido cubierto por el ideólogo principal de la red, por Ayman al-Zawahiri, y que por lo tanto cabe imaginar que la amenaza se va a seguir manteniendo durante mucho tiempo. Mucho más en el escenario de Afganistán y Pakistán, pero también en otros países. Por lo tanto, desde ese punto de vista, parecería que se está utilizando la muerte de Bin Laden como una justificación por parte de la administración de Barack Obama para plantear a su propia ciudadanía la idea de que ya han conseguido el objetivo, eliminar al jefe de la banda terrorista, y que por lo tanto eso ya permite salir de Afganistán, que es básicamente el objetivo estratégico que a día de hoy Estados Unidos tiene en la zona. Estamos en el primer programa de la serie 911, El Mundo 10 años después, y estamos hablando de las claves que surgieron en el nuevo orden internacional a consecuencia de los ataques terroristas del 2001 en Estados Unidos. En este momento nos gustaría conversar y platicar con nuestros invitados y especialistas sobre la política preventiva de George W. Bush, la política exterior de Estados Unidos y también esta guerra preventiva. Entonces, iniciemos, Cristina, con esta segunda parte del programa. Estados Unidos fabrica la guerra preventiva en contra de los llamados estados bribones o canallas, que bueno, sabemos que en inglés se les conoce como los rogue states. ¿Y cómo entra toda esta parte de los países ejes del mal, como se le tildó en su momento, ¿no? George Bush le calificó así a Irán, a Irak y a Corea del Norte. Bueno, cada año el Departamento de Estado de la Unión Americana da a conocer su lista de los estados bribones.
que curiosamente son países que disienten mucho de la política exterior de Estados Unidos. Eso es lo que tienen en común. Países como Cuba, países como Corea del Norte, Irán, Irak, Sudán en su momento, y que bueno, le preocupan porque se supone que pueden encabezar algunas iniciativas que contrarresten los intereses y la política exterior estadounidense en el mundo. Ahora, de esta lista que mencionamos, efectivamente hay 3 que han sido reiteradamente citados como parte del eje del mal: Irán, Irak y Corea del Norte. Eje del mal que, por cierto, no ha tenido nada que ver con los ataques terroristas del 11 de septiembre. Claro. Y esto, pues, yo creo que es muy importante acotarlo. Ahora, de estos 3 miembros del eje del mal, uno fue víctima de una guerra, una invasión en 2003, donde se aplicó la guerra preventiva, donde se argumentaron muchas cosas. Se dijo que el régimen de Saddam Hussein estaba en posesión de armas prohibidas. Se dijo también que estuvo detrás de los atentados terroristas del 11 de septiembre, cosa de la que después el propio George Bush se retractó. Claro. Y finalmente Bush dijo, bueno, ni había armas de destrucción en masa, ni tampoco estuvo detrás Saddam de los ataques terroristas, pero librarse de un dictador bien valió la pena la invasión. Eso pues me parece muy poco ético, sin embargo, peligroso. Muy peligroso. Sienta un terrible precedente, porque de hecho a nivel del derecho internacional se habla de agotar una serie de instancias antes de recurrir a lo que sería la guerra preventiva. Ni siquiera está posibilitado, ¿no? por las normas internacionales. Claro. Entonces yo creo que desafortunadamente, con el pretexto de luchar contra los terroristas, se adoptaron una serie de políticas que dañan y enrarecen mucho las relaciones internacionales. Y bueno, en el caso de Irak también nos preocupa mucho que se invoca la guerra preventiva, a pesar de que Estados Unidos buscó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el apoyo de los miembros en ese momento permanentes y no permanentes, y al no lograrlo decide brincarse a Naciones Unidas e ir adelante o seguir adelante con la guerra preventiva. Entonces me parece una forma de violentar en exceso la normatividad internacional, y además lo que me parece más grotesco de todo esto, sin ninguna justificación. Todos los argumentos que se emplearon para hacer la guerra a Irak se fueron cayendo a pedazos. Sí, embajador. Es que el término de guerra preventiva es tremendamente, vuelvo a lo que decía, subjetivo. Y es muy peligroso, porque si la idea es de que si hay la posibilidad o la creencia de que un país va a afectar la seguridad nacional, internacional de Estados Unidos, seguridad nacional, ¿verdad?, pues tiene el derecho de atacar primero para que no lo afecte. Pero en fin, ¿cómo se comprueba que X país, bueno, lo va a atacar? Claro. En el caso de Irak viendo uno la distancia geográfica ahí en el mapa, dice, bueno, pues, ¿en qué peligraba la seguridad nacional de Estados Unidos? Entonces, bueno, se usó el criterio, como dijo, de que estaba vinculado con Saddam Hussein, con Bin Laden, y de que tenía armas de destrucción masiva que acabaron siendo de... Sí, todo un fiasco, ¿no? Distracción masiva, ¿no? Claro. Entonces, bueno, fue el argumento para hacer la guerra preventiva. Entonces es un concepto muy peligroso, porque cualquier país que haga algo que no le parezca a la superpotencia, pues puede ser víctima de la guerra preventiva. Claro. Y puede ser rogue state. Y puede ser rogue state, claro. O sea, es muy subjetivo. Claudia, en ese sentido, entonces estamos hablando de la guerra preventiva. Esta política exterior de Estados Unidos se puede decir que es maniquea, es decir, quien no está con nosotros está en contra de nosotros. Esto es terrible para el mundo, por así decirlo. Bueno, en el caso específico de Estados Unidos, yo me atrevería a decir que ese ha sido parte del discurso histórico. Han cambiado las circunstancias, pero siempre, digamos, el etos estadounidense se ha fundamentado en gran medida en esta visión maniquea del mundo, quienes están a favor o en contra, inclusive al interior de las fronteras, quienes están a favor de una visión de la Constitución o no, y bueno, lo podemos ver desde la Constitución hasta las legislaciones locales. Entonces esto, si lo extrapolas a lo internacional, es lógico y consecuente. Cambiaron las fronteras, cambiaron las certezas, y es necesario construir un nuevo tipo de enemigo para fundamentar el discurso político, la estructura económica y las medidas internacionales. No sería concebible bajo ninguna circunstancia justificar las acciones en Medio Oriente si no hubiera un enemigo definido, no necesariamente probado. Claro, ¿no? Claro. Permíteme leerte una frase porque la encontré muy a propósito de eso. Claro. Brevemente, el apoyo de la gente a los líderes siempre se puede conseguir, eso es muy fácil.
Todo lo que tienes que hacer es decirles que están siendo atacados y denunciar a los pacifistas por su falta de patriotismo y por exponer al país al peligro. Esto funciona de la misma forma en cualquier país. ¿Sabes quién dijo esto? Hermann Göring, comandante de las fuerzas aéreas de Hitler y gran asesor de Hitler. Entonces, mucho aquí lo que decía Claudia, hay que recordar también cuestiones de política interna de Estados Unidos. Cómo llegó George Bush a la presidencia, el conteo de votos ahí muy dudoso en Florida y demás. Legitimidad. Falta de legitimidad. Los bajos índices de popularidad que tenía en los primeros tiempos antes del 11 de septiembre y demás. Y como él lo dijo Bob Ward cuando le hizo la entrevista. Digo, esto hay que verlo como una oportunidad. Y obviamente Bush aprovechó la oportunidad de los ataques terroristas para muchos otros fines. Uno, para legitimarse. Claro. Ahora, hablando un poquito del derecho internacional, ya sabemos que la guerra preventiva no está contemplada dentro del ordenamiento internacional, pero aquí también me llama la atención, viene la Unión Europea con una nueva visión del terrorismo. Aquí es donde se deslinda la Unión Europea y le apuesta más a la diplomacia, al multilateralismo, a los condicionantes socioeconómicos del terrorismo, que también de eso no hemos hablado, ¿no? O sea, todos los factores económicos y sociales que nutren el terrorismo. ¿Quién me comenta algo? Bueno, yo podría comentar algunas cosas que son un poco irónicas en el caso de la Unión Europea. Bueno, de hecho, el concepto de terrorismo se arrastra de la época del terror de Robespierre, ¿no? Todo lo que pasa con la Revolución Francesa y todo esto. Y bueno, Europa pues tradicionalmente ha sido blanco de ataques terroristas, el secesionismo, por ejemplo, que hemos observado en el País Vasco, o lo que ha ocurrido en Irlanda también. Ahora, es interesante hacer notar que Europa tradicionalmente le ha dado un enfoque de seguridad pública al combate al terrorismo, no un enfoque de seguridad nacional. O sea, hay una discrepancia importante, o la había por lo menos hasta un poquito antes del 11 de septiembre, entre la forma en que asumen Estados Unidos y los europeos al terrorismo. Por la convivencia que Europa ha tenido con el terrorismo, le ha dado un tratamiento de seguridad pública y se le combate con policías y se busca crear, sí, una sociedad vigilante, pero no en los extremos y en las condiciones que observamos por parte de Estados Unidos. Y lo ha hecho con bastante efectividad hasta donde yo recuerdo. En el caso de Estados Unidos es un problema, ellos lo han elevado al rango de un problema de seguridad nacional, y entonces usan todo su aparato militar, ¿sí? Se supone que cuando usamos el aparato militar y definimos algo como un problema de seguridad nacional es porque está en riesgo la supervivencia de la nación. Y perdón, con todo el respeto que me merece Estados Unidos, el 11 de septiembre no puso en riesgo la supervivencia de la nación estadounidense. Es un problema, me parece algo fundamental. Es un problema muy serio, ¿sí? La forma en que fue vulnerado es muy impresionante, porque ahí la imagen que proyecta Estados Unidos es la de un país que ni siquiera se puede cuidar a sí mismo. Entonces el impacto mediático es brutal, es enorme. Pero eso no puso en entredicho la viabilidad de la nación, de la sociedad estadounidense. Y por lo tanto, a mi manera de ver, el terrorismo merecería otro tratamiento más parecido a lo que hace la Unión Europea. Ahora, nada más para terminar, la Unión Europea sí tenía esta distancia, esta distinción respecto al tratamiento que le da el tema del terrorismo, pero últimamente, de 2002 para acá, las legislaciones de lucha contra el terrorismo de Europa se parecen mucho a las de Estados Unidos y tienden a asumir al terrorismo como un problema de seguridad nacional. Claudia, ¿nos quieres decir algo? Sí, por supuesto, gracias, Rina. Yo aquí acotaría tres cosas. Uno, hablaría de, digamos, los últimos tres temas que me interesa tocar. Uno, el impacto de los medios de comunicación. Creo que hay que dejarlo en puntos suspensivos y está todavía todo por decir sobre la posición de los medios en todos los países, cómo se van a comprometer o no se van a comprometer, o qué tanto afecta la libertad de expresión o no, que transmitan y formen parte de la estrategia de difusión de los actos terroristas. Eso queda con puntos suspensivos y creo que amerita un programa entero. Claro, lo vamos a hacer. Está el tema de la sociedad, por supuesto. El terrorismo y la violencia alrededor de no son solo datos, también son grupos y actores de los que no se habla, y a mí me gustaría pensar, ver y encontrar los estudios concretos de cuál ha sido el impacto de los definidos por terroristas, que desde otra óptica no son terroristas, y que han generado nuevas víctimas, más allá de las que se ven, las niñas, los niños, las niñas de la guerra,
que están vinculados a toda esta lucha, ¿no? Y las niñas no solo son llevadas al ejército, tenemos niños involucrados en los actos terroristas, pero además de llevar y portar armas, también son esclavas sexuales de los ejércitos que las involucran, ¿no? Entonces, estas son otras de las caras del terrorismo que hay que poner sobre la mesa, no son solo números, estamos quitándole el derecho al futuro a actores muy importantes. No, y también la parte de los jóvenes, o sea, ¿cuál es el rol que están jugando los jóvenes en estos movimientos terroristas, no? Por supuesto. Y el tercer punto, que no sé si quieres que lo toquemos ahora o para no, adelante. Sí, que sería el del ciberterrorismo, que es un tema fundamental y que tiene mucho que ver con lo que han estado mencionando el embajador y Cristina, que es quién está del lado correcto. El caso más emblemático es Kevin Mitnick, que estuvo en la cárcel, bueno, fue uno de los actores, de los hackers más buscados en Estados Unidos, purgó una condena y hoy es uno de los principales asesores del FBI, tiene una agencia de consultoría. Están además los otros 5 grandes hackers, es este famoso señor como Kevin Pulsner, ¿no? que es el Hannibal Lecter de los delitos cibernéticos. Pero son gentes y son chavos que han estado en la cárcel y esto nos plantea un dilema. Claro. Ellos están hoy de este lado, purgaron condenas, pero los pudieron haber cooptado del otro lado y podrían ser quienes estuviesen atacando los ejes neurálgicos del sistema financiero, del sistema informativo, y esto además nos plantea nuevos blancos. Y volvíamos al tema del inicio de Cristina, son los espacios simbólicos, los objetos. Yahoo, Google, estas grandes empresas también son objeto de posibles ataques terroristas. Entonces, digamos, la visión digital y de redes sociales y tecnológica nos plantea un camino imprevisto del terrorismo, y bueno, yo lo dejaría ahí. El ciberterrorismo va a ser un tema constante, sabemos que ya empezamos, sí, uno de los temas de la agenda, ¿no? Claro. Yo lo dejaría en esos 3 puntos. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, pues vamos a un corte, seguimos con más en este primer programa de arranque sobre la serie 911, El Mundo 10 años después. Volvemos. Puesto que muchos grupos terroristas simplemente se manejan en clave de cuanto peor mejor. Por lo tanto, es provocar violencia de la cual obtienen un beneficio determinado. En algunos casos, ese terrorismo también ha ido derivando de unas cuestiones que podían tener su explicación en el pasado y que a día de hoy, cuando se ha perdido ya esa justificación, sencillamente se utiliza como un mecanismo para ejercer violencia y para obtener beneficios económicos. Vemos así como muchos grupos terroristas han ido derivando en simples bandas criminales que utilizan el poder de la violencia en su propio beneficio. Y en otros casos hablamos de un terrorismo internacional que tiene capacidad para golpear globalmente en cualquier lugar del planeta y en cualquier momento, y que por lo tanto exige una respuesta coordinada multinacional. Ningún país del planeta hoy tiene capacidad para hacerle frente en solitario, y creo que esa es una de las principales asignaturas pendientes, el entender la necesidad de mayor coordinación internacional para hacerle caso, y el entender también que siendo multidimensional su realidad es necesario activar mecanismos muy distintos, no solamente los militares como antes señalaba. Bueno, pues regresamos de este corte, seguimos aquí en la serie 911, El Mundo 10 años después, el primer programa de esta serie del canal del Congreso. Vamos a platicar ahora sobre las repercusiones políticas, económicas y sociales de la guerra del terror. Embajador, empiezo con usted. Bueno, ¿qué nos dice? Un punto importante, que es repercusiones económicas. Yo creo que la guerra antiterrorista no ha beneficiado en términos general
para nada la economía del mundo, al contrario, la ha perjudicado. Pero sí ha habido grandes beneficiados, y yo creo que los grandes beneficiados de la guerra antiterrorista han sido las grandes corporaciones transnacionales. ¿Por qué? ¿Por qué? Por las que producen armamentos, portaaviones, municiones, equipo militar, suministros, anteojos de sol, protección solar, sí, ha tenido un boom increíble. Bueno, veamos, el año pasado el presupuesto de Estados Unidos de defensa se aumentó a $600 mil millones. Nunca en la Guerra Fría hubo un presupuesto de ese tamaño en los momentos más álgidos, y este año ya estuvo alrededor de los $700 mil millones. Luego, después de la invasión de Irak, Bush dio contratos a compañías privadas para reconstruir a Irak por $100 mil millones. Entonces, bueno, eso nos dice quiénes sí han ganado, pues ha sido un los negociazo ganadores brutal y los perdedores, claro, para unos, mientras los grandes perdedores, como decíamos, ha sido la población y los derechos humanos, eso es obvio. Claro. Claudia, ¿algo que quieras agregar? Sí, Rina, bueno, yo me abocaría a tres áreas de impacto. Uno, evidentemente, la social. Hoy por hoy, el terrorismo, como decía hace rato, es un tema cotidiano. Y cuando los niños hablan del terrorismo y juegan y tienen muñequitos en su casa para ver quién es, y cuando los niños se pelean por ser el malo del cuento, algo está pasando en la sociedad. La sociedad, los gobiernos tienen que repensar qué clase de futuro están construyendo, porque esto tiene consecuencias, y estamos apostándole al futuro porque le estamos enseñando a los niños que lo normal es vivir en un estado de guerra, aunque comas como si estuvieras en un estado de paz, ¿no? Yo creo que ese es un tema importante. El otro son los liderazgos. Claramente los medios de comunicación, las redes sociales, están construyendo nuevos liderazgos, nuevos voceros, nuevos interlocutores. Claro. Y a través de las redes sociales, los ciudadanos también son reporteros de la realidad. Entonces, esto le está dando la posibilidad a los terroristas, en función de cómo los definamos, de hacerle llegar la información y el impacto de sus golpes a más gente y de mediatizarla con otras personas que no tienen necesariamente información. Entonces estamos en un mundo de sobreinformación donde en realidad nadie sabe lo que pasa, y es muy difícil diferenciar un acto terrorista de uno que no es, o del crimen organizado o no. Esto nos está abriendo otro tema. Y bueno, el tercero sería, una vez más, hay que pensarlo y repensar con los medios de comunicación qué papel quieren jugar. Yo creo que de entrada sería lo inicial, y gracias. Cristina, ¿te gustaría agregar algo? A mí me llama la atención el tema de las legislaciones internacionales. A partir del 11 de septiembre cambian las legislaciones sobre seguridad en algunos países, y terminar con esta idea de lo de Osama Bin Laden. Sí, con esta muerte de Osama Bin Laden hay un cambio en el balance de la guerra en el terrorismo. Y en 3 minutos, bueno, sobre las legislaciones, sí. Un poquito más, digo, te puedes tomar más tiempo, sí, no te preocupes. Cuando fueron los atentados del 11 de septiembre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dio a conocer la resolución 1373, que creó un comité dentro del Consejo de Seguridad, ante el cual cada miembro de Naciones Unidas, son 192, comparecería para explicar en qué estado se encuentra el combate al terrorismo en sus territorios y qué legislaciones tenían ratificadas para el combate al terrorismo. Claro. ¿Y esto por qué? Porque la idea es homologar criterios, ¿sí? y que todos suscriban las convenciones que existen sobre la lucha contra el terrorismo para, pues, hacerle frente. Ahora, yo recuerdo el caso de México. México, por ejemplo, no tenía una legislación que tipificara el financiamiento del terrorismo. Entonces, en teoría, podíamos hacer una colecta para Osama y mandarla, y eso no era un delito. Pero bueno, la Secretaría de Hacienda, su unidad de inteligencia financiera, creó la legislación, se sometió al Congreso, se aprobó, y ahora es un delito. Y así como esta legislación que penaliza el financiamiento al terrorismo en México, hay infinidad de legislaciones en los mismos términos en todo el mundo. Entonces, yo te respondería que la tendencia global apunta a homogeneizar las normas para luchar contra los terroristas. Sobre Osama Bin Laden, bueno, este hombre fue asesinado en mayo pasado a través de un operativo del que todos tenemos conocimiento, y bueno, surgen muchas preguntas. Primero, pues, ¿qué suerte puede correr Al Qaeda sin este líder?
Pero bueno, al respecto yo quisiera retomar algunas cosas que mencionó Claudia respecto a cómo se organizan en el ciberespacio, en los espacios virtuales, los criminales y los terroristas. Operan como nodos, entonces hay varias cabecitas. Podemos eliminar a una cabecita, en este caso a Osama, pero la red terrorista sigue operando. De hecho, acaba de salir a relucir quién es el nuevo líder de Al Qaeda. O sea, no fue fatal para Al Qaeda que fuera atrapado o muerto Osama Bin Laden. Ahora, por el otro lado, tenemos información del propio presidente de Estados Unidos en el sentido de que va a retirar gran parte de sus tropas de Afganistán. Este proceso culminará aparentemente a mediados del próximo año. Esa es una buena noticia. Lo que nos preocupa es que si el terrorismo va a dejar de ser el tema prioritario en la agenda de seguridad de Estados Unidos, lo más probable es que su tema prioritario a continuación sea el crimen organizado y el combate al narcotráfico. Y eso sí nos tiene que tener sumamente preocupados, porque esos son temas que nos atañen a México, a toda América Latina y el Caribe. Claro. Claro, mira, yo como conclusión diría esto: desgraciadamente el signo clave del siglo XXI que estamos viviendo es la violencia. Y aquí estamos hablando de un tipo de violencia específico que es el terrorismo. Pero a eso agreguemos las pandillas, las maras, los secuestros, el narcotráfico, el narcoterrorismo, etcétera, etcétera. Entonces tenemos estamos viendo una tremenda violencia. Pero ¿cuál es el problema de fondo? La terrible inequidad económica y social que existe en el mundo. Y entonces el ataque que estamos haciendo contra estos males, estamos atacando los síntomas, pero no la enfermedad. Y mientras no resolvamos todo lo que hay abajo de la miseria, la pobreza, la marginación, los problemas políticos y culturales, pues no se va a resolver todos esos problemas. Bueno, pues llegamos al fin de este primer programa de la serie 9/11, el 11 de septiembre, El Mundo 10 años después. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Claudia. Un placer que nos hayas acompañado. Gracias. Embajador, como siempre, sus comentarios muy interesantes. Muchas gracias. Cristina, gracias por compartir esta mesa. Gracias por la invitación. Pues llegamos al fin de este primer programa de la serie 9/11, El Mundo 10 años después. Soy Rina Musali y los esperamos la siguiente semana en esta serie de 6 programas de reflexión y debate. No se vayan, sigan aquí en la programación del canal del Congreso. Hasta pronto.